Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional en este festejo de Pentecostés. Estamos en primavera y cada primavera, en cada año, debemos recordar el nacimiento de la Iglesia cristiana. Hace 21 siglos, Jesucristo vino a la tierra, estuvo temporalmente, pero regresó al cielo y dio nacimiento a la Iglesia el día de Pentecostés. Dios instituyó fiestas de celebración. La fiesta de primavera comienza con la Pascua. La Pascua representa a Jesucristo en su muerte y muerte de cruz. Allí en la cruz del Calvario, Cristo derrotó al causante de todos los males en la tierra, la serpiente antigua, que conocemos como Satanás o el diablo. Así que el poder del enemigo había sido derrotado. 50 días después de la resurrección de Cristo, nace la Iglesia, bajo el poder del Espíritu Santo. Hablar de la fiesta de Pentecostés es hablar de la obra del Espíritu Santo, y la obra maravillosa del Espíritu Santo es el nacimiento de la Iglesia cristiana. Hablar de la Iglesia es hablar de las obras que hace el Espíritu Santo en la tierra. Y hoy estaremos hablando precisamente de una de las obras importantes o funciones importantes del Espíritu Santo con los creyentes en Cristo. Necesitamos caminar en esta tierra y buscar las soluciones a tantos problemas espirituales, problemas de salud, problemas económicos, problemas sociales, todo tipo de problemas. Los gobiernos no pueden solucionar los problemas del planeta Tierra. Solamente Dios, el único que puede ayudarnos, pero Dios está en los cielos. La Biblia nos enseña que Dios, el Padre, está en su trono en el cielo y hoy, sentado a su diestra el Señor Jesucristo. Después de derrotar al diablo, Jesucristo ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios el Padre como nuestro abogado, nuestro intercesor. Es la función sacerdotal del Señor Jesucristo en el cielo. Pero en la tierra está el Espíritu Santo. Jesucristo mismo, Él habló que antes de irse daría conocimiento de la importancia del Espíritu Santo que vendría. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesucristo dijo en el versículo 15, 16 y 17, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Está hablando del Espíritu Santo, el otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. O sea que una persona que vive en su pecado, en adulterio, idolatría, que está cometiendo maldad en la tierra, no puede recibir al Espíritu Santo. Lo que necesita esa persona es arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo como su Salvador. La bendición del Espíritu Santo es para los que han creído en Jesucristo, aquellos que se han arrepentido de todo pecado para poder comunicarse con el cielo. Los problemas están en la tierra y la solución está en el cielo, pero para que nos comuniquemos de la tierra al cielo necesitamos estar en santidad, y por eso el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, viene a ayudarnos. Jesucristo, Él dijo en Juan 16, 13, hablando del Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Estamos viviendo en el siglo XXI. Estamos en un tiempo de tantas falsas noticias, de tanto engaño y mentira. Todas las redes sociales están hoy hablando y hablando y hablando
personas que dicen conocer de las cosas que están sucediendo, pero ¿cómo saber si es verdad o mentira? Una cosa es la realidad y otra cosa es la fuente de esa realidad. Y la fuente es la verdad o la mentira. Tiene que ver con lo espiritual, o está en Dios o está en el diablo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude. Jesucristo dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, esto es en el cielo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. La solución la da a conocer Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue hablando, hombres y mujeres que están orando en comunicación con el Padre en el nombre de Jesús. Esta es la oración. Por eso hoy hablaremos de la oración, cómo comunicarnos de la tierra al cielo. Y quien enseñó de la oración fue precisamente el Señor Jesucristo. Cristo era la manifestación de Dios en la tierra como un ser humano como nosotros. Cristo caminó con las características de nosotros como personas. Él tuvo que dormir, tuvo que comer. Él recorría, dice la Biblia, ciudades y aldeas y tenía que llevar recursos económicos para comer. Sin dinero no se puede comprar comida. Así que Jesucristo mismo es el ejemplo para nosotros cómo vivir en la tierra a pesar que hay un ladrón, Satanás el diablo. Jesucristo enseñó cómo vivir comunicado con el cielo. Cristo estaba en la tierra, pero todos los días estaba comunicándose con Dios el Padre a través del Espíritu Santo. Por eso hoy hablaremos de esta comunicación. Estamos en una celebración del nacimiento de la iglesia. La iglesia no camina en tinieblas, la iglesia no camina en confusión alguna, la iglesia camina en luz y en la revelación que nos da el Espíritu Santo a través de la oración. En 1 Corintios dicen las Escrituras: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí están los mandamientos del Señor, son las Escrituras, la Santa Biblia. El que ama la Biblia, el que lee de la Biblia, tendrá la comunicación con Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Los problemas los tenemos nosotros. Hay un diablo que sigue haciendo de sus fechorías, pero necesitamos saber que la solución la tiene Dios a través del Espíritu Santo en la oración. La oración es comunicación. Estamos en el siglo de la comunicación, estamos en el siglo del celular, del teléfono inteligente, pero no hay mayor inteligencia que el comunicarse con el que tiene toda la solución a los problemas de la vida humana, del matrimonio, de los hijos, de los gobiernos mismos, de toda la humanidad. Dios, y Dios está en los cielos, y por eso necesitamos saber cómo comunicarnos con el cielo. La enseñanza la da Jesucristo. Él habló mucho acerca de la oración y es el tema de hoy. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, vemos que Jesucristo enseñó de la oración, y orar es hablar a Dios, así como hablamos hoy en día a alguna persona, algún amigo, alguna persona íntima, solamente que aquí es Dios. Y le presentamos todo lo que vamos a hacer en el día y nos sometemos a la voluntad de Dios. Por eso es muy importante orar. Por ejemplo, el rey David oraba 3 veces al día y cantaba 7 veces al día también. Y eso nos habla de
de su vida, ¿no? Devocional que llevaba con Dios. Igual tenemos a Daniel, también oraba 3 veces al día. Y así tenemos tantos otros ejemplos de grandes personajes en la Biblia que oraban al Señor. Lo importante es no dejar de orar, sobre todo cuando el mundo se está violentando, cuando hay crisis económica en todo el mundo, cuando hay guerras o violencia. Lo único que queda es encomendarse a Dios, y por eso podemos ahora sí que agarrar el teléfono y comunicarnos con Dios. Es lo único que tenemos que hacer para que entonces Dios esté con nosotros y nos defienda y podamos salir adelante en su nombre. Sí, la característica de nosotros los seres humanos es que tenemos una boca para hablar o para comunicarnos. Nosotros como seres humanos nos comunicamos unos con otros, una persona con otra persona. El esposo se comunica con la esposa con el esposo, los padres con los hijos, hijos con los padres. O sea, para poder tener todo lo que necesitamos aquí en la tierra, tenemos que hablar. Así que la comunicación entre el hombre es una comunicación horizontal. Los problemas están aquí en la tierra y tienen que ver con todo lo que el enemigo hace a personas, a familias y a gobiernos mismos. Entonces alguien tiene que tener la sabiduría necesaria para entender que la comunicación entre hombre y hombre, la comunicación horizontal, no me ayuda. Porque si yo estoy en medio del problema y otra persona habla el problema, entonces todos vivimos en el problema. Yo no puedo encontrar solución en otra persona, por muy buena gente que sea, por muy buena intención que tenga. La solución tiene que venir de otro lugar, y ese otro lugar es la fuente de la bendición, el Creador, y esa bendición está en el cielo. Por eso alguien tiene que comunicarse. Acabas de hablar del rey David. David era un guerrero, un hombre guerrero. ¿Y cuántos problemas tenía David? Porque los enemigos de Israel estaban al acecho, había mucha envidia. En la corte del palacio habían personas que querían, siempre hay personas envidiosas y que quieren afectar al rey. Entonces David no dependía de ser el rey y de tener el poder y de tener soldados. Él dependía de Dios y por eso oraba 3 veces. Sí, 3 veces al día. Sí, él llegó a decir, de hecho, mi vida está entre leones. Entre leones es lo que decía David. Sí. Así que si tenemos un ejemplo en la Biblia es el rey David. ¿Y cuántos salmos escribió guiado por el Espíritu Santo acerca de cómo librar batallas? Esas batallas que tenemos aquí en la tierra. Pero todo lo comunicaba al cielo. Y también tenemos al profeta Daniel. Daniel estuvo en la corte de 4 reyes, 4 emperadores mundiales, y allí habían muchos problemas. Y él era judío. Y entonces la idolatría rampante de ese tiempo afectaba la vida misma de Daniel, porque no querían que se adorara a otro Dios más que el Dios del propio rey. Esto es idolatría, pero Daniel desechaba todo eso. A pesar de esas leyes, él oraba a Dios el Padre. Así es, sí. Así que la oración es fundamental. Y hoy en día podemos orar en la casa, orar fuera de la casa, orar caminando, orar en el trabajo, orar en un parque, orar bajo un árbol, hasta en el baño podemos orar. Sí. Entonces podemos apartarnos en cualquier lugar a orar, inmediatamente la comunicación está de la tierra al cielo. Requisito, esto es fundamental, el requisito que Dios pone en la oración,
la encontramos en Marcos, habla de la relación entre personas y debemos saber que hay requisitos para la oración, y la encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 11, cuando Jesucristo está hablando y enseñando de la oración. Versículos 25 y 26 de Marcos 11. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí está el requisito: perdonarnos unos a otros. Un padre de familia no puede orar, no puede asumir la función sacerdotal si no está en paz con su esposa. Tiene que estar en paz en el matrimonio. Si hay conflicto en el matrimonio, ¿cómo orar? A menos que se resuelva el conflicto en el matrimonio y el esposo le pida perdón a la esposa, o la esposa le pida perdón al esposo de acuerdo al conflicto. Tenemos que aprender a perdonarnos unos a otros. El perdón es un mandamiento, no es un sentimiento, no es una emoción. Las personas son engañadas creyendo que es una emoción o sentimiento lo del perdón y que debo sentir perdonar. Nunca vamos a sentir perdonar al prójimo, porque el que está de por medio para estar influyendo en nuestra alma, en nuestros sentimientos, se llama Satanás, el diablo. Y el diablo no quiere que nos perdonemos, todo lo contrario, el diablo quiere que nos enemistemos, que estemos en conflicto. Y el conflicto comienza con la boca, cuando hablamos lo que no debemos hablar, ofendemos al prójimo, el esposo que ofende a la esposa que ofende al esposo, se hace el conflicto. Entonces yo no puedo comunicarme con el cielo en medio del conflicto personal. Primero tengo que resolver el problema aquí abajo antes de orar a Dios. Por eso dice la Biblia, cuando vayas a orar, primero tienes que perdonar, porque si no, Dios no te perdonará. Y si no hay perdón, entonces no hay solución al problema. Necesitamos conocer todo ello. En la carta de Pedro encontramos cómo Dios está hablando al esposo, a el hombre que tiene que orar. Dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, habla de la función sacerdotal del esposo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El hombre ha sido puesto como cabeza para la familia, para el hogar. Entonces el hombre tiene que estar en comunicación directa con el cielo. La solución viene del cielo. Dios revela todo ello. Pero si el marido está en conflicto con la esposa, no puede orar. Primero tiene que solucionar el problema con la esposa, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por eso hay un requisito fundamental, el perdón. Y esto es válido para toda persona. No podemos nosotros pedirle nada a Dios a menos que estemos bien con el prójimo. Por eso Jesucristo habló del mandamiento del amor. Amaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Son mandamientos, no son sentimientos. Amamos porque Dios nos ha amado y perdonamos porque Dios nos ha perdonado. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derrotando a Satanás el diablo, sus palabras antes de decir consumado es, fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo mismo pidió al Padre que perdonara a todos aquellos que los habían
llevado a Cristo a la cruz. Aquellos que los injuriaban, aquellos que los insultaban, aún estando en la cruz. Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Allí está la salvación. Por eso cuando nosotros estamos en conflictos aquí en la tierra, tenemos que perdonar, porque el perdón nos libera de las ataduras del enemigo. Así que hay un requisito fundamental y Jesucristo enseñó de la oración. Sí, ahí tenemos en ese ejemplo que acabas de dar, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí estaban los dos ladrones de la cruz y uno de ellos supo aprovechar su oportunidad y por eso se fue al cielo, porque se arrepintió a último momento. Él le dijo, no, acuérdate de mí, le dijo a Jesús cuando tú empieces a reinar, pero Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y por eso se podría decir, él fue la primera persona en poblar el cielo. Sí, él puso su confianza en Jesucristo, puso su mirada y toda su confianza en el Señor Jesucristo, y el Señor le dijo, bueno, pues hoy entras conmigo al paraíso. Así es, y ahí vemos que Dios da oportunidades para todos que se arrepientan. Por eso Dios busca corazones de personas que le crean. Dios es Dios de personas. Cristo vino a la salvación de personas. No vino a establecer ninguna religión, ninguna denominación. Cristo vino a salvarnos personalmente, al esposo, a la esposa, a los hijos, a todo ser humano. Por eso tenemos que oír las enseñanzas de Cristo. Cristo vino a la tierra hace 21 siglos, estuvo 3 años y medio enseñando. Y una de las enseñanzas importantes tiene que ver con la oración. Cristo mismo llevaba una vida de oración y por eso sus discípulos, conocidos como los apóstoles de Jesucristo, viéndole orar, entonces le pidieron que les enseñara a ellos la oración, cómo orar. Y esta es la enseñanza. Vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 1, cuando le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Esta es un pasaje importante en el conocimiento de todos los que hoy somos creyentes en Cristo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí está entonces cuando Jesucristo responde y enseña un modelo de oración. Sí, aquí se está refiriendo a Juan el Bautista, que antes de Jesús estuvo Juan el Bautista y él fue quien enseñó a sus discípulos a orar. Y ahora era el discipulado de Juan el Bautista. Sí, el discipulado de Juan el Bautista. Y ahora era el discipulado de Jesús. Sí, que de hecho 2 discípulos de Juan el Bautista pasaron a ser también discípulos del Señor Jesucristo, como fueron Juan Zebedeo y también Andrés, el hermano de Pedro. Personas muy inteligentes y sabias, porque Juan, que era el maestro para ellos, les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesucristo. Entonces los discípulos de Juan dijeron, oh, entonces vamos para allá. Y siguieron a Jesús. Sí, por lo menos dos se pasaron, que era Juan Zebedeo y también Andrés, el hermano de Pedro. Son los 2 discípulos que primero fueron de Juan el Bautista y luego del Señor Jesucristo. Sí, hay mucha historia que debemos conocer acerca del discipulado. Así que en Jesucristo está la enseñanza y el modelo de oración, Cristo lo reveló. Vamos a leerlo. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy,
y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Allí está este modelo donde le pedimos a Dios que nos perdone, así como nosotros perdonamos al prójimo, perdonamos a todos los que nos hacen daño. Sí, aquí, y que nos libre de toda tentación. Sí, aquí vemos cómo empieza también esta oración. Es dirigida al Padre. Sí. Entonces, por eso nuestra oración es dirigida al Padre. Ahora, Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y entonces, aquí vemos, le dice después en esta oración del Padre Nuestro, es después de alabarlo, bendecirlo, al decir santificado sea tu nombre, venga tu reino, está hablando del milenio que viene, está hablando del reino de Jesucristo aquí en la tierra. Mas, sin embargo, también hoy pedimos el reino del Señor Jesucristo en tal lugar, en tal ciudad o en tal casa. Sí, debemos diferenciarlo y enseñarlo. Hoy la iglesia está predicando el reino de Dios y está estableciendo el reino de Dios. Jesucristo mismo, hablando de cómo establecer el reino de Dios, lo enseñó en Mateo 12:28. Jesucristo dijo, si yo por el Espíritu Santo, estamos en las fiestas de Pentecostés, y es el Espíritu Santo el que está con nosotros para ayudarnos a establecer el reino de Dios. Jesucristo dijo, Mateo 12:28, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. ¿Cómo llega el reino de Dios? Cuando la iglesia echa fuera demonios, cuando todo cristiano empieza a ejercer la autoridad sobre los demonios. Echar fuera demonios de un cuerpo, de una familia, de una ciudad, de un gobierno. Echar fuera demonios para establecer el reino de Dios. Entonces la iglesia está estableciendo el reino de Dios en lo espiritual. Es el reino del Espíritu Santo. Se establece el reino donde hay justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es el reino de Dios. Así que es un reino espiritual que establece la iglesia cristiana. Pronto vendrá el rapto, vendrá entonces otro tiempo y Cristo regresará en su segunda venida a establecer su reino. ¿Cuál reino? El reino prometido, el reino físico en el planeta Tierra. Así como hoy conocemos las figuras de presidentes de una nación, de reyes de una nación, primeros ministros de una nación, la Biblia dice que Cristo va a reinar sobre los presidentes, sobre los primeros ministros, sobre los reyes. Cristo, Él es el creador de las naciones. Cristo ha establecido los gobiernos y viene a reinar desde Jerusalén para todas las naciones del planeta Tierra. Y la Biblia dice que cada gobierno en cada nación, toda nación que no vaya a celebrar las fiestas de tabernáculos a Jerusalén, ese año no habrá lluvia sobre esa nación. Todo eso está registrado en la profecía de lo que va a suceder después que la iglesia sea arrebatada y que se establezca ya el reino de Dios. Por eso tenemos que diferenciar. Hoy hablamos del reino de Dios en lo espiritual, echando fuera demonios. Tenemos autoridad contra el diablo y todos sus demonios. Pero cuando venga Jesucristo será un reino en lo natural, un reino físico. Habrán familias en ese reino, habrá vida familiar, vida social durante 1000 años. Habrán personas que se casen, habrá otra forma de vivir en el reino de Jesucristo. Lo que no habrá en ese reino es que el diablo no estará allí y no habrá pecado. Y toda persona que quiera pecar inmediatamente morirá. Es el reino de Jesucristo prometido en las profecías y que pronto se cumplirá. Por eso
La oración que enseñó Jesús en este modelo está hablando del reino que debemos diferenciar. Venga tu reino. Estamos hablando de que el reino se establezca en el corazón de cada persona, en el corazón de cada familia, que se establezca el reino, pero también que Cristo regrese ya. Cristo es el único que puede traer un cambio en nuestras naciones. Sí, entonces, luego de ello es aquí donde dice la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad, es decir, dale a Dios la decisión, la palabra, ¿no? Lo que Dios vaya a hacer, tanto en el cielo como en la tierra. Luego habla del pan de cada día, que nos lo dé hoy, que habla de la revelación de su palabra para este día. O todos los días Dios siempre da un maná, una palabra fresca que debemos de recordar. Sí, también allí hay dos significados del pan: el pan físico y el pan espiritual. Todos conocemos el pan físico. Hemos enseñado tanto en la Voz de la Alianza acerca del huerto de comida, el huerto del Edén. Lo que Dios estableció desde el principio fue la comida, porque Dios creó el cuerpo para la comida. A través de la comida el cuerpo tiene energías, fuerzas, tiene vida física. Así que esta es la economía de Dios, la economía de la comida. Y por eso la Biblia nos enseña que Dios pone dones para el trabajo. Cada persona trae un don correspondiente de parte de Dios para habilitar ese don para trabajar. Trabajamos conforme al don, y cuando hay trabajo habrá salario. Y en el salario podemos comprar la comida. Todo esto es el ciclo de la economía establecido por Dios. Pero cuando vino Jesucristo, Cristo vino en un cuerpo humano. Cristo también tuvo que comer. Pero ¿cómo comenzó el ministerio de Jesucristo? Eso está en Mateo 4, Lucas 4, cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús en el río Jordán. Dios ungió a Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo lo llevó inmediatamente a la guerra contra el diablo, contra Satanás. ¿Y cómo enfrentó la batalla Jesucristo? Ayunando. Dejar de comer. Cristo comía porque tenía un cuerpo para comer, pero tuvo que enfrentarse al enemigo con un arma poderosa en lo espiritual, el ayuno. 40 días ayunando. Por eso cuando vino Satanás a la tentación, ¿qué fue lo que le dijo el diablo a Jesús después de 40 días de ayuno? Entonces el diablo lo tentó con la comida. Haz que estas piedras se conviertan en pan, le dijo Satanás a Jesús. Y fue allí cuando Jesús habló la palabra. Escrito está. No solamente de pan, no solamente de comida física vivirá el hombre, sino de toda palabra, que es lo que está aquí en la Biblia, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy tenemos esta palabra en la Biblia y debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso, antes de desayunar, primero tenemos que desayunar la palabra. Tenemos que abrir la Biblia a temprana hora, después de levantarnos, para estar alimentando nuestro espíritu. Nuestro espíritu necesita alimentarse de la palabra. Y después de alimentar nuestro espíritu con la palabra, ahora sí, tenemos que desayunar para el cuerpo físico. Y tenemos que comer 3 veces al día. En algunos lugares hasta 4 veces se come al día. Así que hay 2 tipos de comida: la comida espiritual, que es la palabra de Dios, y la comida física. Por eso, en el modelo de la oración, allí Jesucristo está hablando del pan nuestro de cada día. Así es, que el pan nuestro es Jesucristo para nosotros. Sí. Y luego habla acerca de el perdonar, que Dios perdone nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Es clamar a la sangre de Jesucristo para ser lavado, para ser limpiado.
Y luego lo que habla es, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Con la misma sangre de Jesucristo tenemos que cubrirnos todos los días. No hay que salir sin antes pedir la protección de la sangre de Jesucristo. Y la misma sangre de Jesucristo es lo que va a hacer que Dios nos defienda, que Dios envíe sus ángeles para que nos protejan, para que Dios nos cubra, ¿no? Y que no pase nada malo en el camino. Por eso la importancia de siempre estar cubiertos con la sangre de Jesucristo. Y en Mateo capítulo 6, esta misma oración termina también alabando al Señor, porque dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Y termina con la palabra amén, que significa así sea en Cristo Jesús. Así es. Jesucristo, Él es el maestro de maestros, que debemos estar atentos a sus enseñanzas, y tenemos la forma práctica de conocer de estas enseñanzas a través de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos 4 evangelios hablan de la persona de Jesús, su vida terrenal, lo que Jesús enseñó y lo que Jesús profetizó. Así que una de las enseñanzas fundamentales que Jesucristo enseñó fue la oración, porque Él llevaba una vida de oración. Sí, Orar es hablar con el Padre. Sí, de hecho es en este evangelio de Lucas, el evangelio donde Jesús más habló de la oración. Hay como 11 oraciones en total en todo el evangelio de Lucas que Jesús oró, ya sea por alguien o por algo. Hay 11 oraciones registradas en el evangelio de Lucas, por eso este es el evangelio que más oración tiene de todos los demás evangelios. Más enseñanzas. Vamos a analizar otra enseñanza de la oración precisamente en el evangelio de Lucas. Y esta enseñanza tiene que ver con la guerra espiritual. Hoy se habla mucho de guerra, pero nosotros debemos entender la guerra en cuanto a lo espiritual. La guerra no tiene que ver con lo humano, sino con lo que se mueve detrás del mundo natural. Hay espíritus inmundos que están perturbando cuerpos, perturbando matrimonios, familias enteras, gobiernos. Detrás de todo el conflicto que vemos en el mundo de lo real, de lo natural, están fuerzas espirituales. Jesucristo enseñó un modelo de oración para la guerra espiritual. Enseñó una parábola que tiene que ver con la guerra y cómo enfrentarnos con un diablo que ya Cristo lo derrotó en la cruz. Vamos a leer Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta oración es para orar siempre. Es Sí, una parábola para estar orando en casa, fuera de casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que estemos. Sí, en cuanto a, bueno, esta parábola solamente está registrada en el Evangelio de Lucas, Sí. no está en otra parte de otro Evangelio, nada más en este. Y lo otro que también para destacar acerca de lo que dice, bueno, en español, la versión Reina Valera dice que era sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En la versión inglesa, por ejemplo, habla de que era para el tiempo, para los últimos tiempos. O sea, un tiempo Los como, tiempos como los como que hoy. vivimos hoy. Exacto. Siglo XXI. Sí, ese sería el equivalente en la versión inglesa, la versión del rey Jacobo, dice que era para los últimos tiempos. Sí, porque estamos viendo la obra destructiva del enemigo. El diablo está atacando de muchas maneras a personas, familias, gobiernos, y por eso necesitamos saber cómo enfrentarnos a un diablo ya derrotado por Jesucristo, y esta es una oración o modelo de oración importante para conocer. Vamos a ver esta parábola de la oración. Es la parábola de guerra espiritual enseñada por Jesucristo. Versículos del 2 al 6. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La enseñanza en esta parábola tiene que ver con la fe. Cristo es el autor de la fe y la fe la recibimos por medio de la palabra de Dios. Y debemos estudiar la palabra para incrementar nuestra fe. Porque ¿cómo resistimos el ataque del diablo aquí en la tierra? Por medio del escudo de la fe. Solamente en fe podemos resistir la tentación, el ataque del diablo. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dicen las Escrituras, sin fe es imposible agradar a Dios. Uno puede ser cristiano, pero si no tiene fe, un cristiano sin fe no puede agradar a Dios en el sentido que no puede defenderse de un diablo derrotado. Ya Cristo derrotó al diablo, es historia hace 21 siglos. Ahora solamente el cristiano tiene que caminar en fe para estar atando todo poder del diablo y reprendiendo sus obras. Solamente en fe lo podemos hacer. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios. Esto habla de la oración. Estamos acercándonos a un Dios en la oración que no vemos. Cuando doblamos las rodillas, estamos orando a un Dios que no vemos, es invisible. Eso es fe. Fe es convicción de lo que no se ve. Yo debo estar convencido que estoy hablando con Dios, Dios Espíritu. Y hablo con Dios como hablo con cualquier persona humana. Y estoy pidiéndole la ayuda. Dios responde a la fe de esa persona. Por eso tenemos que aprender a orar en fe. Y por eso podemos orar en todo lugar y en todo momento si caminamos en fe. Jesucristo dijo, cuando regrese el Hijo del Hombre, está hablando ya del rapto, está hablando de su regreso a la tierra. ¿Habrá fe en el cristiano? Porque los únicos que tienen fe son los cristianos. ¿Habrá fe en los cristianos? Así que Jesucristo exhorta a tener fe. Por eso tenemos que librar batallas en contra de los engaños del enemigo. Todos los días debemos estar escudriñando de la Biblia para fortalecernos en fe y estar orando para que a través de la oración el Espíritu Santo también nos fortalezca en la fe. Y el Espíritu Santo pone el lenguaje de lo espiritual, el don de las lenguas. La Biblia dice que el que ora en lenguas, que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Yo necesito ser edificado en fe. Bueno, pues hablando en lenguas, orando en lenguas, y puedo orar en lenguas bajo un árbol, en la calle, en el trabajo, donde quiera que estoy. Yo puedo caminar hablando en lenguas, entonces estoy edificando mi fe. Cuando el enemigo venga, puedo resistir al diablo en todo lugar y en todo momento. Es lo que enseña la palabra en la carta de Pedro. La Biblia dice que Satanás, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y a quienes el diablo puede hacer caer, a los que no tienen fe. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, habla de la oración y de estar velando en la oración. Dice
la palabra en 1 de Pedro 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿cómo resistimos al diablo? Por medio del escudo de la fe. En la carta a los Efesios, una carta que habla de la guerra espiritual, ya que esta parábola tiene que ver con la guerra espiritual, es conocimiento, el conocimiento es poder, el conocimiento de la palabra de Dios es poder. Efesios capítulo 6, dicen las Escrituras, habla de la armadura de Dios, versículos 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Salir victorioso ante el ataque del diablo. Por eso esta parábola de Lucas 18 habla de la necesidad de orar siempre sin desmayar, sabiendo que hay un adversario que ya fue derrotado por Jesucristo y podemos librar la batalla por medio de la fe. Aquí en Efesios capítulo 6 habla del escudo de la fe. Versículo 16 y 17 está hablando de la fe que viene por medio de la palabra. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está entonces que a través del escudo de la fe resistimos todo embate del enemigo. Son modelos de oración enseñadas por Jesús. Hay varios modelos de la oración, hay que revisar los 4 evangelios. Aquí solamente vimos el evangelio de Lucas en 2 tipos de oración, pero en el evangelio de Marcos encontramos la vida activa de la oración del Señor Jesucristo. Él, antes de que saliera el sol, ya estaba orando. Es la oración de la madrugada. La madrugada es la mejor hora para comunicarnos con el cielo. Por eso tenemos que disciplinarnos para levantarnos a temprana hora y estar en la presencia del Señor. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos capítulo 1 que a temprana hora, antes que saliera el sol, Jesucristo ya estaba orando. Por eso los discípulos buscaban a Jesús y Él estaba orando desde la madrugada. Y Jesucristo dijo que ahora, después de orar, se necesitaba predicar. Para esto he venido, dijo Jesús, para predicar el evangelio del reino de Dios. Antes de predicar, Jesucristo primero oraba, y es la enseñanza. Nosotros los cristianos salimos de nuestros hogares en un día determinado, pero antes tenemos que ir a el cuarto de oración, a comunicarnos con el cielo, y esto es en el tiempo de la mañana, la madrugada, tal como Jesucristo lo hizo. Podemos leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido.
Para esto he venido a predicarle el evangelio del reino de Dios, y Jesucristo recorría ciudades y aldeas. Hoy el trabajo es de nosotros los cristianos, es de la iglesia de Jesucristo repartida en todas las ciudades y en todas las naciones de esta tierra. Estamos predicando por medio de los medios de comunicación hoy en día, por medio de la tecnología de la comunicación, para que toda persona conozca la solución que Dios ha determinado a los problemas de la vida humana, y la solución está en Cristo Jesús. Jesucristo predicaba el reino de los cielos, el reino del poder de Dios. Debemos nosotros predicar a Jesucristo, el único que vino a ayudarnos aquí en la tierra. Jesucristo pronto regresa. Antes de irse al cielo, Jesucristo enseñó que deberíamos también estar orando para ser arrebatados y no pasar por la gran tribulación. Esta es una oración que todo cristiano tiene que hacer si queremos irnos al cielo. Cristo prometió llevarnos al cielo, pero tenemos que caminar con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a la oración de petición. Mateo 7:7 dice la Escritura, es la enseñanza de Jesús acerca de la oración: pedid y se os dará. El que pide, recibe. Y en el Evangelio de Lucas, Jesucristo dijo acerca de irnos con Él y no pasar por la gran tribulación. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Amigo, amiga, son muchas las enseñanzas que Jesucristo nos dio. Hay que tomarse de la mano del Señor Jesucristo para vivir aquí en la tierra y para escapar de esta tierra de la gran tribulación que pronto vendrá. Yo te invito a que hagas una oración de fe, te comuniques con el cielo en un arrepentimiento de todo pecado. Toda persona que se arrepiente de sus pecados, el cielo está atento a escuchar esa oración. Dios el Padre perdona los pecados. Repite después de mí, si es tu voluntad: Señor Jesucristo, me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de estar apartado de ti y te acepto como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar con tu Santo Espíritu como un hijo de Dios. Amén y amén. Hiciste esta declaración de fe, has pasado del reino de las tinieblas al reino de Dios, eres un hijo de Dios. Ahora tienes que aprender a orar, tienes que ir a una iglesia donde se te enseñe acerca de la oración al cielo. Bienvenido a la familia de Dios. Les invitamos a nuestra celebración de Pentecostés. Cada año estamos recordando del nacimiento de la iglesia cristiana bajo el poder del Espíritu Santo, y en el Centro Maranata tendremos una fiesta de 3 días, viernes, sábado y domingo, donde estaremos hablando del reino de Dios. El Espíritu Santo se manifestará de manera especial. Te invitamos y allí recibirás el milagro de Dios. Gracias por haber estado con nosotros en estas enseñanzas y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante.